Mi nombre es Francis Montalvo y vamos a hablar acerca de el libro de Napoleon Hill, Piense ya, hace rico. Bueno, el libro empieza hablando de que va a ser como un libro práctico donde se va a hablar acerca de qué cosas uno debe hacer como lector para poder alcanzar la riqueza en el sentido temporal, pero también espiritual. En el capítulo 1 nos habla de los pensamientos son cosas y nos empieza a contar la historia de Barnes, Edwin C. Barnes, que tenía una idea que era asociarse con Thomas Edison, ¿no? El inventor. Y él, por su idea, él siempre se enfoca en eso y al final pues logra hacerlo. Él persevera y teniéndose fe en sí mismo logra hacerlo. A pesar de que en un inicio pues no fue un asociado, sino fue un trabajador más, él siempre tuvo ese pensamiento de ser su asociado y lo logró. También nos habla un poco la historia de Ford, de Henry Ford, que habla de que él quería un motor V8 y pues a pesar de que los ingenieros le decían que no, que era imposible, él lo trataba con normalidad, siempre pensando en que se podía y al final lo logró. Entonces, en este capítulo se podría decir de que la idea es en tener una mentalidad que esté enfocada en un pensamiento, en una idea que nosotros queremos lograr y siempre enfocarnos en ese. El capítulo 2 es como una continuación porque el capítulo 2 nos habla del deseo. Como podemos saber, pues Barnes, eh, como habíamos dicho, al inicio no era su asociado, sino se convirtió en un trabajador más. Y hay que recordar que su determinación fue lo que le llevó a que Edison lo contratara. Ese fuerte deseo que tenía él de poder ser un asociado fue lo que lo convirtió al final en eso. Entonces, así también como Carnegie y Edison, lo que les impulsó a poder convertirse en personas de éxito fue el deseo que tenían a pesar de los fracasos que habían tenido. Entonces, esa determinación es lo que al final hizo que se pudieran resultados. Pero todo eso pasó básicamente por el fuerte deseo que tuvieron y que nunca lo soltaron, que ellos estaban determinados a sacrificar todo por ese deseo, ¿no? A eso el libro se le conoce como quemar sus naves, ¿no? Que es como una metáfora de que no hay otro plan salvo ese y que van a dejarlo todo por ese deseo que tienen. Bueno, en el capítulo 3 nos habla un poco más justamente de esta mentalidad y es acerca de la fe. En este caso, nos habla que la fe tiene que ver mucho con la autosugestión, que también se va a hablar más adelante. Y la idea de la fe, pues, es tener una visualización y cuando el subconsciente adopta cierta creencia como una verdad absoluta. Y, por ejemplo, ¿no? En el caso de Henry Ford, cuando él tenía la idea del V8, él tenía esa fe en que sí era posible, a pesar de que sus ingenieros le decían que no. Esta fe también nos explica el autor, es que cuando tú lo repites varias veces, con convicción logras tus objetivos. Es como una fuerza de imán que atrae oportunidades y recursos. También habla una historia de un hijo sordo que aprendió a oír y ayudó a otros más y cuando el padre pues básicamente le puso una mentalidad que él era normal. Entonces, básicamente nos dice que la fe que uno tenga hace posible muchas cosas, ¿no? Que la naturaleza como hace posible que se pueda dar y pueda lograr grandes cambios, ¿no? En el capítulo 4 ya nos habla un poco más de la autosugestión, que ya nos había hablado un poco antes
con el deseo y la fe en esos capítulos anteriores, pero aquí nos da como unos tips, algo así, que la autosugestión debe ser algo que también debemos visualizarlo y que sea específico, ¿no? Por ejemplo, si nosotros deseamos dinero, debemos saber cuánto y tener la viva noción como si lo tuviéramos. Y a eso se le conoce como la ley de la atracción. También habla de que el subconsciente responde a instrucciones que están cargadas de convicción, o sea, que la idea del capítulo es que nosotros tengamos esa mentalidad y logremos que el subconsciente responda, pero solamente es posible cuando está cargada de convicción. Como habíamos dicho, puede ser visualizando el dinero o lo que deseamos, ¿no? De una manera vívida, básicamente se podría decir. El mensaje que nos trata de decir este capítulo es que el subconsciente, cuando en sí no puede distinguir entre un pensamiento positivo y negativo, entonces lo que nosotros debemos hacer es buscar que nuestro subconsciente se llene de pensamientos positivos, ¿no? Por eso es que la autosugestión debe realizarse de forma muy vívida, ¿no? Y no teniendo temores o dudas para que se pueda dar. Y ya en el capítulo 5 que habla del conocimiento especializado, ya se sale un poco más de la mentalidad y se empieza a enfocar un poco en lo que se conoce como conocimiento o educación. Aquí se pone mucho el ejemplo de Ford, que para muchos era una persona ignorante, que no tenía una educación formal. Sin embargo, aquí nos da el ejemplo de que Ford sí tenía cierta educación en cierto ámbito, o sea, que se especializó, pero no tenía un conocimiento amplio de todo, pues, los conocimientos, ¿no? Sino por el contrario, él tenía, digamos, un grupo de expertos que le ayudaban. Entonces, aquí se enfatiza que nosotros debemos especializar, a tener un conocimiento especializado en algo, pero este conocimiento se puede no solo adquirir por el sistema educativo, ¿no? También se puede adquirir por experiencias. Por ejemplo, aquí se nos da la historia de Stuart Austin, que él había estudiado ingeniería, pero no tuvo éxito, entonces él se cambió a derecho, a otra carrera. Y cuando él se cambia a derecho, él tiene éxito, alcanza muchos logros. Entonces, y esto a pesar de que había empezado su carrera a una edad ya adulta, o sea, su segunda carrera. La idea es que las ideas valen más que el conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento en sí solo no puede lograr muchos cambios y lo que logra lo mayor son las ideas correctas. Entonces, el conocimiento especializado se basa más en ideas que pueden convertirse en grandes ideas de negocio, ¿no? En el capítulo 6 nos habla acerca de la imaginación, y dentro de esto nos habla de la sintética y la creativa. Entonces, aquí, por ejemplo, nos habla la historia de Coca-Cola, ¿no? Que es una empresa pues que empezó con su fórmula de la gaseosa, lo cual era una fórmula secreta, y con un marketing bien elaborado. Entonces, en realidad es una idea simple, ¿no? De una gaseosa, pero que se puede convertir rápidamente en todo un imperio. La idea de esto, de este capítulo, es que nosotros debemos ejercitar la imaginación. O sea, que la imaginación se puede desarrollar como un músculo, se podría decir, nos puede ir mejorando y que si nosotros lo ponemos en práctica va a tener grandes resultados. Grandes inventores como por ejemplo Edison desarrollaron tal vez más que la parte técnica, desarrollaron más la parte creativa, ¿no? Y eso fue lo que le ayudó a resolver problemas. Entonces, la imaginación puede ayudarnos a resolver problemas grandes que tal vez por otros medios no podríamos. También nos da la historia
un doctor, que no recuerdo el nombre, creo que era Salus, algo así, donde él tenía la idea de hacer una institución, una universidad que esté a la vanguardia de los negocios, ¿no? Y de todo conocimiento, pero no con un sistema educativo tradicional. Pero para esto le faltaba $1 millón y entonces él tuvo una idea creativa que fue hacer como una charla y donde después de la charla pues convenció, ¿no?, a una persona para que le diera el millón y pudo convertir su deseo, su proyecto en realidad. En el capítulo 7 nos habla de la planificación organizada. Aquí nos habla de que podemos formar como un grupo de, se podría decir, de consulta, ¿no? Algo así, en donde le conoce como Mastermind y la idea es que es un grupo estructurado donde la idea es alcanzar objetivos, ¿no? Como un grupo de trabajo. Y este grupo de trabajo o este equipo se reúne para poder hacer ciertos cambios, ajustar ciertas estrategias, pero lo más importante es que sus miembros estén alineados con el mismo objetivo. La idea de este Mastermind también es que los planes que se tracen para los objetivos deben ser planes que se puedan adaptar, ¿no? Que puedan ser flexibles. Y bueno, todo eso se puede lograr siempre que se haga con perseverancia y también con determinación, ¿no? Porque si no se hace eso, no se puede lograr. Básicamente eso es todo. También nos habla de ciertas habilidades blandas que uno debe tener para poder tener características de liderazgo como la autodisciplina, la justicia y la toma de decisiones. También otras cosas como mantener las actitudes positivas y el respeto, ¿no? En el capítulo 8 nos habla de la decisión y nos dice que, bueno, una de las cosas más importantes cuando uno está haciendo un proyecto es la decisión, ¿no? Porque normalmente la mayoría de las personas lo que hace es lo contrario, que es ser indeciso. Y lo que separa básicamente el éxito es tomar las decisiones correctas en el momento indicado. Para eso se necesita cierta determinación y también o sea, no dejarse influir por opiniones externas. Ahí nos habla un poco de la historia de la Declaración de la Independencia, ¿no? Con Jefferson y todos los demás, que básicamente es la historia de personas que tuvieron la osadía o la valentía de poder cambiar el curso de la historia, ¿no? Con una decisión. También el autor nos dice que puede ser un poco peligroso compartir planes con, a muy temprana realización, o sea, muy prematuramente, porque eso puede traer desánimo, ¿no?, de parte de otras personas o de uno mismo. Es mejor mantenerlas en privado hasta que ya estén consolidados, ¿no? Es una parte que habla para mantener la autoconfianza y la independencia, básicamente. También el autor, Napoleón Hill, nos habla de que esta indecisión puede estar muy plasmada en la juventud, o sea, puede arraigarse en la juventud. Y eso normalmente se da porque no tenemos un propósito claro. Entonces debemos trabajar con metas y objetivos claros, manteniendo una determinación firme a pesar de las dificultades, ¿no? Siempre teniendo claros nuestros objetivos. En el capítulo 9 nos habla de la persistencia, que también, bueno, a lo largo de todos los capítulos se nos ha hablado, y aquí enfatiza que la persistencia es como una de las cosas más importantes que uno puede hacer, ¿no? Entonces, aquí el autor Napoleon Hill
Habla, por ejemplo, la historia de Fanny Hars, algo así, que pues la habían rechazado muchas veces, ¿no? Pero una vez que, creo que 36 algo así, pero una vez que logra publicar, alcanza la fama, ¿no? Entonces, nos dice básicamente que la persistencia es la clave, ¿no? Es una de las cosas más importantes que a lo largo del libro nos dice. Y en este capítulo nos enfatiza más, ¿no? Que la persistencia es una de las cosas más importantes que uno debe hacer. Eh, También nos vuelve a recalcar que es importante el mastermind, que habíamos dicho que es el equipo de trabajo. Es unido con esas dos, es una de las cosas que nos puede llevar al éxito, ¿no? Y evitar el fracaso. También nos habla de que la persistencia no es cosa de suerte, ¿no? Entonces, son las cosas que dependen de nosotros. Entonces, que nosotros debemos tener la constancia y la determinación de hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Ford y Edison, que son ejemplos que siempre pone, eso, la determinación fue lo que les llevó al éxito, ¿no? En ambos casos, Ford con el V8 y Thomas Edison fue lo que hizo el cambio, ¿no? Con otros tres empresarios. En el capítulo 10 nos habla más de lo que es el mastermind, de lo que es el trabajo en equipo y que este trabajo en equipo básicamente se enfoca, ¿no? en crear riqueza y que es muy bueno porque ahí es donde se ve toda la experiencia de cada persona, ¿no? Entonces se ve toda la experiencia acumulada, entonces es donde se pueden crear ideas muy buenas y como lo hizo Carnegie o Henry Ford. La idea también del mastermind no es solamente pues verlo la parte económica o empresarial, sino también ver la parte tal vez más psicológica, ¿no? Psíquica, que es tener pues un equipo en el que te puedas sentir bien, ¿no? Que haya armonía, donde puedas tener tal vez desglosar la parte creativa de cada uno. Entonces, la idea es que una mente pueda hacer muchas cosas, pero en un trabajo en equipo, pues estas ideas se pueden multiplicar. Entonces, y puede lograr resultados muy grandes, ¿no? Y bueno, al final, pues Napoleon Hill también nos dice que el éxito se basa en combinar conocimientos de cada persona, a hacer que funcionen y siempre con aspecto colaborativo, ¿no? En el capítulo 11 nos habla de la transmutación del sexo, que básicamente nos habla de que muchos autores han tenido cierta fuerza sexual, pero que han sabido canalizarla y que esta energía, cuando se canaliza y se junta con el amor y el romanticismo, puede hacer que un hombre desarrolle la parte creativa o cosas que los genios solamente desarrollan, ¿no? Habla que esto puede ayudar que la mente se eleve a estados de creatividad más altos y que estos pueden alcanzar su máximo potencial. Aquí nos recalca también que muchos hombres han logrado más cosas entre los 40 y 60 años. Entonces, que es donde está la parte más creativa de las personas, ¿no? Bueno, en el capítulo 12 nos habla mucho del subconsciente, que si mal no recuerdo tiene que ver también con la autosugestión, o sea, nos habla un poco de la autosugestión. Y nos habla de que el subconsciente es donde se pueden materializar nuestros deseos, ¿no? Lo que ya habíamos hablado en capítulos iniciales. Y nos habla también de la fe y el deseo y cómo estas influyen en el subconsciente, ¿no? Aquí nos habla de que el subconsciente es como un puente entre la mente finita y la inteligencia infinita, ¿no? O sea, habla de que nosotros podemos acceder a, a ciertas cosas siempre que sepamos cómo trabajar nuestro subconsciente con la autosugestión, la fe y el deseo. En el capítulo 13 nos habla mucho del cerebro y nos dice básicamente que es una de las cosas
más maravillosa que tenemos y que no todo es físico, ¿no? Que el cerebro no solo es muy raro que solamente se encargue de la parte física de nuestro cuerpo, sino de que él empieza a hablar un poco de temas como la telepatía y ese tipo de cosas, como capacidades extrasensoriales, y que nuestro cerebro puede tener la capacidad de lograr ciertas cosas más allá de lo físico, ¿no? Y que cuando el cerebro está estimulado puede realizar muchas cosas grandes y atraer o procesar ciertas ideas. El capítulo 14 nos habla del sexto sentido, ¿no? Y aquí nos habla de que, bueno, él formula como que si el sexto sentido es lo más cercano a un milagro, ¿no? Que él, porque para él el autor no sabe bien, o sea, no distingue lo que es un milagro, pero aquí nos dice que el sexto sentido es lo más cercano que él conoce. Entonces él nos dice que se puede desarrollar el sexto sentido y que él lo define como un ángel guardián que nos puede alertar de peligros o también, por el contrario, nos puede ayudar con las oportunidades. Él dice que lo podemos desarrollar mediante la meditación y el desarrollo mental. Entonces, él también nos habla un poco de que él, por ejemplo, ha llevado eso sexto sentido cuando él hace sus ciertos consejos, ¿no? Con personas que no están en la realidad, como Ford y varias personas más, y donde él hace como un grupo, ¿no? De consejo con otras personas y donde le ha funcionado muy bien. Por el último, él nos habla acerca de los fantasmas del temor, los seis fantasmas del temor, donde él habla que al contrario, no, bueno, no al contrario, pero se podría decir de que paralelo a la autosugestión también podemos hablar de cierta autosugestión que puede dañarnos. O sea, mentalizarnos en la parte negativa también puede hacer de que se cumplan. Y él habla de que hay ciertos temores básicos, ¿no? Como la pobreza, la crítica, la enfermedad, la pérdida de amor, la vejez y la muerte. Y que estos miedos son estados mentales aprendidos que pueden superarse mediante autodisciplina y pensamiento positivo. Aquí habla que el temor o el pensamiento más destructivo es el temor a la pobreza, básicamente. Y bueno, la idea es que tenemos que desarrollar un control de la mente, ¿no? Una autosugestión positiva para poder liberarnos de esas cosas, ¿no? Bueno, eso sería todo y lo que he entendido.